Bienvenidos de nuevo amigos. En esta sesión haremos un breve repaso del concepto de la derivada en el contexto de inteligencia artificial, donde no solo exploraremos su definición formal, sino que también comprenderemos la intuición detrás de esta poderosa herramienta. Empecemos. Antes de empezar con la definición formal de la derivada, que realmente no va a ser una definición muy formal, lo que nos interesa más que nada es entender, tener una buena intuición de por qué son necesarias en el contexto de inteligencia artificial. Vamos a empezar con un breve repaso de lo que es una función. Una función, la mejor forma de entender es que es como una cajita que recibe entradas o inputs y genera salidas o outputs. En el contexto de matemáticas, esas entradas normalmente se definen con la letra X y las salidas se definen con la letra Y o Y. Y una función puede ser casi cualquier cosa. En este caso, para hacerlo simple, imaginémonos que esta función es x cuadrada, de tal forma de que si la entrada es 1, aquí esta se va a transformar y va a arrojar otro 1. Si la entrada es un 2, aquí se transforma y del otro lado tenemos un 4. Si este es un 3, este se transforma y del otro lado tenemos un 9. En notación matemática, tradicionalmente vemos que las funciones son definidas como f de x. Y la forma de visualizar eso, de tener intuición, es que esta de f de x es como una cajita, es como una caja que va a recibir una entrada en forma de x y va a arrojar una salida en forma de y. Y a pesar de que muchas veces vemos que f de x es igual a y, no vamos a entrar en controversias o en formalidades aquí, porque esta igualdad te hace pensar que son cosas exactamente iguales. Y lo son, pero la diferencia es que la f de x es la caja y la y es el resultado de la transformación que genera esa caja. Espero que con esto quede claro lo que es una función. Una caja que recibe entradas y genera salidas. Ya sabiendo la intuición de lo que es una función, vamos a ir a entender la intuición detrás de las derivadas. Aquí me van a disculpar con mis habilidades como dibujante, pero imagínate que eres un patinetero, no sé cómo le llaman en tu país, una persona que anda en patineta, en inglés se le llama skater, y que tienes esta U, que son muy famosas. Imagínate que tú estás en esta parte y estás en tu patineta y después eh, te avientas en la patineta, estás ahora en esta posición y es intuitivo ver que la inclinación que tiene la patineta depende mucho de la posición en la que te encuentres en esta rampa. Y, por ejemplo, en el caso más obvio, si estás en el puro fondo de esa rampa, tu patineta va a estar completamente horizontal y recta. Y de igual forma, si sigues tu camino, esta patineta va a tener una inclinación y si estás en este punto, tu patineta va a tener esta inclinación. De cierta forma que dependiendo del punto en el que te encuentres, tu patineta va a tener una inclinación, en este caso vamos a llamarle hacia abajo, completamente plana o hacia arriba. Resulta que hace muchos años una persona llamada Isaac se le ocurrió una pregunta, dijo, me interesaría saber la inclinación que tiene esa patineta. No precisamente estaba pensando en patinetas, pero bueno, dependiendo de en qué punto de la rampa me encuentre yo. Y más cuando yo conozco algún tipo de función que describe esa rampa. Bueno, y esta rampa pudiera ser representada con una función muy simple que la mayoría conocemos. Vamos a imaginar que esta rampa puede ser representada con la función x cuadrada. Si empezamos a poner nuestro eje horizontal, vamos a decir que este es 0, vamos a decir que este es 1, vamos a decir que este es 2, vamos a decir que este es 3, y de igual forma menos 1, menos 2, menos 3. Entonces nosotros podemos hacer un mapeo de esta función. Vamos a decir que si este es menos 3, bueno, entonces nuestra función f de x va a producir un resultado que en este punto es 9
En este punto va a ser 4, en este punto va a ser 1, en este punto va a ser 0, 1, 4 y 9. Obviamente eso está bien mal dibujado y no está a escala, pero yo creo que la idea se entiende aquí. Entonces, volviendo con nuestro amigo patinetero, imagínate que estás en este punto y dices tú, eres muy curioso y dices, quiero saber exactamente la inclinación que tiene mi patineta en este punto. Una idea intuitiva que tú puedes hacer es, si eliges este punto de aquí y eliges otro punto de acá, vamos a cambiar el color, puedes trazar una línea que más o menos te da una idea de la inclinación que tienes en ese punto. Si tú sabes que la distancia de aquí es 9 y la distancia de aquí a acá es 3, o más propiamente dicho es menos 3, entonces la inclinación, repasando un poco nuestra matemática, debe de ser menos 3. El menos te dice que vas de alguna forma hacia abajo y este 3 matemáticamente o intuitivamente puede ser interpretado de varias formas. La más común es precisamente que tu inclinación es de menos 3, va hacia abajo en una magnitud más o menos de 3. Otra interpretación, que en inglés se le llama rate of change, en español creo que sería la tasa de cambio o la proporción de cambio, te dice que si tú avanzas en la dirección de X en una unidad, tú vas a bajar 3 unidades. Sin embargo, tú no estás satisfecho porque esta inclinación que teníamos hace un momento no representa exactamente la inclinación que tienes en este punto. Es una aproximación. Entonces, tú eres una persona muy inteligente y dices, bueno, tengo otra idea. ¿Qué tal si agarro este punto, no agarro el 0, agarro esto y agarro y trazo una línea aquí? Creo que me voy a estar acercando mejor. En este caso, ya la diferencia no es 9 porque estamos empezando desde el 1. Aquí sería 9 menos 1 y ya no sería la magnitud de 3, sino sería de menos 3 a menos 1, que sería menos 2, y esto es igual a menos 4. Esto quiere decir que mi inclinación, de acuerdo a la línea que estoy trazando, la que definí que era mi inclinación, va a ser menos 4. Otra forma de interpretarlo, como les decía, es si yo avanzo en esta dirección en el plano horizontal, voy a estar cayendo en promedio menos 4 unidades. Sin embargo, tú no estás satisfecho. Sabes que lo que has hecho hasta ahorita es solamente una aproximación, así que decides todavía acercar más los dos puntos para tener una inclinación cada vez más real. En este sentido, la diferencia en el eje vertical va a ser 9 menos 4 y en el eje horizontal va a ser menos 1. De tal forma de que tenemos 5 menos 1. Y de igual forma, la interpretación es la misma. Quiere decir que si tú avanzas una unidad en el eje horizontal, vas a caer 5 unidades en el eje vertical. Bueno, si este ejercicio lo hubiéramos hecho del lado derecho, la explicación es exactamente lo mismo. Pero no nos interesa saber un número específico, sino queremos generalizar el comportamiento de esta x cuadrada. Entonces, en lugar de utilizar un número específico, vamos a definir que este punto aquí es A y vamos a tratar de avanzar una distancia hacia allá y esta distancia le vamos a llamar H. Es fácil ver que este nuevo punto no es otra cosa más que A más la distancia H, que es la que acabamos de definir. Y de tal forma que si esta función recibe A, esta función va a ser f de A y esta función, en lugar de recibir A, va a recibir f de A más H. Y esta función, que en este caso está representada como x cuadrada, va a transformar nuestra A y también va a transformar nuestra A más H.
Ahora, en el ejercicio pasado, vieron ustedes que estábamos en este punto y que nuestra primera aproximación, muy cruda, fue tratar de hacer esto así. Pero nosotros teníamos la intuición que esto en sí, esta inclinación que vemos aquí, en realidad no representa la inclinación exacta que tenemos ahí. Y no se nos ocurrió reducir todavía, agarrar otro punto, después agarrar otro punto. Y por ahí, hace muchos años, alguien muy inteligente dijo, bueno, ¿qué pasa si esto lo reducimos lo más que pueda? Va a ser bien preciso esa inclinación que calculemos. Siguiendo exactamente las mismas reglas, si yo agarro este triangulito aquí, lo voy a dibujar acá para que sea visualmente más fácil de entender. Si yo quiero calcular la inclinación con respecto a estos dos puntos, así como lo hicimos anteriormente, esta línea está definida pues más que nada como la diferencia entre este punto aquí y este punto acá. Y este punto aquí es A más H y la diferencia va a ser esta. Ahora, ¿cuál es la distancia que hay aquí? Nosotros mismos la definimos y dijimos que era H. Entonces, si yo quiero calcular la inclinación con respecto a estos dos puntos, es exactamente el ejercicio que habíamos hecho. Esta parte aquí representa solamente la distancia vertical y esta parte aquí representa la distancia horizontal. Aquí ya el dibujo quedó muy feo, pero yo les recomiendo que si no quedó claro, tomen una pausa y vuelvan a ver desde el principio los números que estuvimos haciendo. Lo que estamos haciendo en este momento es exactamente lo mismo, pero en lugar de utilizar números específicos, estamos tratando de generalizar. Ok, entonces ya vimos del ejercicio pasado que una forma de generalizar la forma de calcular esa pendiente, esa inclinación, es a través de esta fórmula. Y esta fórmula nadie nos las dijo, nosotros la derivamos directamente de un ejercicio intuitivo. Y está representada de esta forma. También vimos en el ejercicio anterior que si yo estoy en este punto y trazo una línea, voy a tener más o menos una idea aproximada de cuál es la inclinación, o también conocida como la pendiente, exactamente en este punto. Y que si yo continúo haciendo esta línea más y más y más corta, voy a tener una idea más precisa de esa pendiente. Ahora, esa distancia que estamos acortando, ¿cómo es representada? Tomen un segundo para pensar en esta ecuación, ¿cuál es esa distancia? Están en lo correcto. Esa distancia está representada por la letra H. Entonces, aquí la intuición es, ¿qué tal si hacemos esa letra H, esa distancia muy, muy, muy pequeña? En términos matemáticos, esta pendiente, esta inclinación que hemos estado hablando es realmente la derivada, la cual se define como el límite de esta función conforme h se hace muy, muy, muy pequeña, tiende hacia cero. Ok, entonces volviendo a nuestra función original f de x, que era igual a x cuadrada, en nuestra clase introductoria de cálculo, al menos la que llevé yo, nos hacían usar unos formularios y ese formulario dice que la derivada de x cuadrada es igual a 2x. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? Vamos a hacerlo, esta ecuación solamente la vamos a hacer manual, solamente para tener la intuición. Ya habíamos visto, y esto lo definimos nosotros, nadie nos los dijo, que la derivada o la pendiente o la inclinación es calculada con esta fórmula que tenemos aquí. Y esto lo derivamos de nuestra rampa de patinetas. Ahora, como esta es nuestra función, nosotros así la estamos definiendo. Entonces, esta parte de aquí es el input, son las entradas que va a recibir nuestra cajita. Y esto va a ser igual a más h al cuadrado, porque así lo definimos. Y esto va a ser a al cuadrado
y todo esto va a ser dividido entre h. Si nosotros expandimos este elemento aquí, esto va a ser igual a cuadrada más 2ah más h cuadrada menos a cuadrada sobre h. Y aquí podemos ver que esta a cuadrada se elimina con esta a cuadrada y terminamos con 2ah más h2. Todo eso sobre h, pero también puede ser expresado de la siguiente forma. Si continuamos con nuestro procedimiento, esto se elimina, este aquí, y terminamos con 2a más h. Pero, como nosotros definimos de manera matemática que nos interesa saber cómo se comporta esa función cuando h se va hasta 0, es decir, se hace muy, muy, muy pequeño, podemos asumir que este se va a 0 y este es el resultado de nuestra derivada. Y de tal forma que terminamos con lo que hemos visto en nuestros formularios, que la derivada de x cuadrada es igual a 2x. Ahora, tú no estás satisfecho con esta explicación. No puedes creer que sea tan fácil y que sea casi como magia, ¿no? Tenemos el concepto de derivada que nos permite dar una función, podemos calcular la inclinación de esa curva en cualquier punto que nosotros mismos definamos. Así que vamos a hacer una validación empírica utilizando nuestra misma función x cuadrada. Ya vimos que esta fórmula es la que nosotros mismos derivamos para poder calcular la inclinación, o lo que es lo mismo la pendiente, o lo que es lo mismo la tasa de cambio, o lo que es lo mismo la derivada, o que es lo mismo en inglés the rate of change, o como lo quieras definir. Y ya vimos también que entre más pequeño hagamos nuestra h, más aproximada va a ser nuestra estimación de esa pendiente. Y vamos a definir lo que esta h es un número pequeño, pero realmente no muy, muy pequeño. Y vamos a definir que el punto que queremos evaluar, el punto A, es igual a 2. Pudiera ser 1, pudiera ser 2, pudiera ser 3, pudiera ser 1.000.000. Ahora, por definición, solamente sustituimos esta A que ven aquí, es el 2, esta H es nuestra H, esta A es esta A, y la H vuelve a aparecer aquí. Ahora, yo hice los cálculos ya y este 2 más 0.001 al cuadrado es igual a 4.004 y tiene algunos decimales que hacen falta ahí. Este obviamente es 4 y esto nos queda de que es 0.004. Esto lo dividimos sobre nuestra h y adivinen a qué da igual eso. Esto da igual a 4, como si fuera magia. Entonces ya vimos que x cuadrada, la derivada de eso es 2x, donde x es la entrada que estamos recibiendo. Eso sería igual a 2 y esta a la tenemos acá. Nuestra cajita va a recibir 2. 2 por 2 es igual a 4. Así que ya lo comprobamos nosotros de manera matemática, ya lo comprobamos nosotros de manera empírica y haciendo el ejercicio de las dos formas llegamos al mismo resultado. Entonces, ese es un breve repaso de lo que es la derivada. Prácticamente es todo lo que debes de saber para entender cómo se aplica esto en el contexto de inteligencia artificial. Señalé que saber cálculo básico era uno de los prerequisitos. Así que si no entendiste algo de estos conceptos, te recomiendo que veas este video de nueva cuenta, repases tus notas de cálculo o veas uno de los muchos tutoriales que hay en internet explicando este concepto.